Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en uno de los libros más fascinantes y, para qué negarlo, a veces un poco desconcertantes del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Está plagado de visiones extrañísimas, de ángeles y de profecías que son sorprendentemente específicas y que encontraron su eco muchísimos siglos después. Seguro que esta imagen nos suena a casi todos, ¿verdad? La entrada de Jesús en Jerusalén montado de forma humilde en un burrito. Es un momento clave, el que conocemos como Domingo de Ramos. Y lo mismo pasa con este otro detalle, que sí, las 30 piezas de plata, el precio que se pagó por una traición que, cambiaría la historia para siempre. Vale, pero la pregunta es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Estos detalles tan concretos son casualidad? Pues va a ser que no. Es como si se estuviera siguiendo un guión escrito muchísimo antes. Venga, pues viajemos en el tiempo, porque resulta que ese guión viene del libro de Zacarías, que fue escrito, ojo, sobre el año 520 a.C. Estamos hablando de más de 500 años antes de que ocurrieran los hechos del Nuevo Testamento. Así que vamos a ver qué mensaje tenía este profeta para su gente y, sobre todo, por qué nos sigue diciendo cosas hoy. A ver, para entender bien a Zacarías, lo primero es ponerse en su piel y en la de su pueblo, porque él no era un profeta cualquiera, era un profeta para gente que, la verdad, había perdido casi toda la esperanza. Vamos a situarnos. Estamos en el 520 a.C. Un grupo de judíos exiliados ha conseguido volver a Jerusalén desde Babilonia. Y llegan con un sueño enorme, reconstruir el templo. Pero se encuentran con un montón de problemas, tanta oposición que el proyecto se para en seco. Y así se pasan 16 años. 16. Imaginad el desánimo, la sensación de que todo se ha ido al traste. Y justo ahí, en mitad de ese panorama tan gris, es cuando aparece Zacarías. Y fijaos qué curioso, su propio nombre en hebreo, Zeharía, significa Yahvé recuerda. Es que el nombre ya es toda una declaración de intenciones, es el núcleo de su mensaje, que Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni de sus promesas. Pero Zacarías no se limitó a dar un par de discursos para levantar el ánimo, no. Su mensaje llegó de una forma mucho más visual, en forma de 8 visiones nocturnas, bastante surrealistas y llenas de símbolos. A primera vista pueden parecer un poco raras, sí, pero el mensaje de fondo es clarísimo. Por ejemplo, miremos una de las más potentes, la del sumo sacerdote Josué. Esto es como un drama judicial en el cielo. Imaginemos la escena. Josué, que representa a todo el pueblo, está de pie, pero con ropas sucias, mugrientas, que simbolizan el pecado de la gente. Y a su lado Satanás, el acusador, listo para señalarlo. Pero de repente, ¡zas!, interviene Dios. Reprende al acusador y ordena que le quiten esas ropas sucias a Josué y le pongan unas vestiduras limpias, de gala. Es una imagen potentísima de cómo el perdón y la restauración no son algo que uno se gana, sino un regalo, pura gracia divina. Y aquí está la clave de bóveda de todas estas primeras visiones, resumida en esta frase espectacular. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el mensaje es, esta tarea gigantesca de reconstruir no se va a lograr con poderío militar, ni con recursos humanos, sino con la fuerza de Dios. Bien, ahora vamos a dar un salto a la segunda mitad del libro. Y aquí es donde la cosa se pone, increíblemente específica. Las profecías empiezan a apuntar directamente a una figura mesiánica que está por venir. Y hay un número que no para de resonar en esta parte. Un número que en aquella época tenía un significado muy concreto. El 30. Sí, 30. En el mundo antiguo, 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Era el precio de una vida humana considerada prescindible. Y el libro de Zacarías profetiza que el Mesías, el pastor de Israel, sería valorado justo en esa cantidad. El precio de un esclavo. El precio de una traición. Y es aquí donde ese guión profético del que hablábamos se vuelve nítido, casi fotográfico. Zacarías describió 500 años antes a un rey entrando en Jerusalén de forma humilde, montado en un asno, una imagen que el Evangelio de Mateo recoge al pie de la letra. Predijo que el pastor sería traicionado por el precio de un esclavo, esas famosas 30 piezas de plata que acabaron en el templo, e incluso se anticipó a un momento futuro en el que el pueblo miraría a mí, a quien traspasaron, una frase que el evangelista Juan conecta sin dudarlo con la crucifixión. Es que las conexiones son innegables. Pero esperad, que aún hay más. Zacarías nos lanza una idea que para su época era totalmente revolucionaria. Habla de una figura a la que llama el renuevo, que sería a la vez rey y sacerdote. Esto, bajo la ley de Moisés, era impensable. Los reyes eran de la tribu de Judá y los sacerdotes de la de Leví. No se podían mezclar. Así que esta profecía estaba apuntando a alguien que iba a romper todos los moldes.
Vale, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el legado de Zacarías que ha perdurado hasta hoy? Pues mirad, en esencia, el gran legado de Zacarías es un potentísimo mensaje de esperanza. Y esa esperanza se basa en una idea central: Dios recuerda a su pueblo. Pero ojo, no es un recuerdo pasivo, implica una respuesta, una fe que se demuestre con justicia, no con rituales vacíos. También nos enseña que la verdadera reconstrucción, cualquier obra divina, no depende de nuestra fuerza, sino del Espíritu. Y todo esto nos lleva a la gran lección: la esperanza más sólida es la que se ancla en las promesas de Dios para el futuro. Así que, en definitiva, el libro de Zacarías es como un puente fundamental que une el Antiguo Testamento con el Nuevo, que nos da la base profética para entender algunos de los momentos más importantes que vendrían después. Les da una profundidad y un significado que viene de siglos atrás. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si un mensaje escrito hace 2500 años fue capaz de devolver la esperanza a una generación que se sentía completamente estancada, desanimada, ¿qué nos puede decir a nosotros hoy? ¿Dónde encontramos esa esperanza cuando nuestros propios proyectos parecen paralizados? Ahí queda la pregunta.